Pero la mayoría de las cosas que nosotros vivimos es consecuencia de nuestra siembra. Entonces, por eso es que vamos a hablar sobre eso. Lo primero que tenemos que ver en cuanto a la siembra, y eso, ojo, y esto abarca todo. Esto habla todo, esto habla de familia, esto habla de espiritualidad, esto habla de dinero, esto habla de profesión, esto habla de amor, de todo. Lo primero que tenemos que ver es que para poder cosechar necesitamos siempre velar porque estemos sembrando en el terreno correcto. Mi pastor Pedro, que se me está viendo, te mando saludos, pastor, te bendigo. Decía algo que era muy cierto. Cuando predicaba acá decía, si Dios le da a usted $1.000.000, el enemigo le va a poner 1.000.000 de mendigos para que usted le regale $1 a cada uno. Y después va a ser 1.000.001 pobres. Si usted no sabe multiplicar ese $1.000.000 que Dios le dio, usted no va a poder ayudar a más gente que ese $1.000.000 que tiene. Eso es lo que él quería decir. Ciertamente Dios nos puede dar una semilla, pero si no sabemos sembrarla en el terreno adecuado, por supuesto no va a haber cosecha. Entonces, ¿qué sucede con eso? La semilla muchas veces que Dios nos da es buena. Por ejemplo, si hablamos de relaciones de amor, quizás usted tiene un amor genuino y usted quiere amar a alguien de una forma genuina, con un amor real. Pero si usted va, en el caso de las damas, dan ese amor a cualquier vagabundo que se consigan en la calle, están botando los reales. Están botando el amor y lo están desparramando donde no es. Entonces podrá parecerse a Thor si les da la gana. Podrá así verse bellísimo físicamente. Pero si el hombre es un mal hombre, el amor que le estás dando lo estás botando. Viceversa, sucede lo mismo. Porque los hombres por lo general somos más enamoradizos, andamos enamorados solos. Entonces la mujer te patea, entonces tú estás enamorado, es que yo la amo, pastor. No, pero ¿qué estás haciendo, hijo? Ni siquiera te volteó a ver. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos evaluar nuestro terreno. Cuando usted ve en los que siembran, evalúan el terreno. Si el terreno está pedregoso, primero lo labran. Ponen los bueyes o las máquinas a sacar todas las piedras que hayan debajo para poder tener un terreno adecuado, apto. Muchas veces las personas quieren entrar en una relación con alguien, pero no labran su corazón, no labran las heridas, no labran los espinos, no labran lo que hay allí. Por lo tanto, cuando llega la relación, se bota toda la semilla que hay. No se afianza realmente al terreno y no tiene buenas raíces. Porque quien me diga a mí que esté casado o esté en vías de, o haya estado casado y se divorció, que las relaciones llega a un punto donde se complican las cosas, si tú no tienes bien afianzado esas raíces, el amor en Dios, en la palabra hacia esa persona, realmente eso no va a prosperar. Pueden pasar los años que sean, pueden pasar 20 años, 30 años, pero va a terminar. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasa en lo económico. Muchas veces queremos que Dios nos prospere de una forma económica, pero no sembramos. No sembramos en invertir en un negocio, por ejemplo. Yo quiero que Dios me dé y me prospere. Yo quiero ser millonario, Señor. Por eso le dije, ¿quién le gusta el billete? Que vamos a hablar de billete. Yo quiero ser millonario, Dios mío, pero ¿tú has sembrado para que eso se dé? ¿Tú has invertido, te has preparado, te has capacitado para eso? Porque yo no sé usted, pero si a mí Dios me diera la oportunidad de ser millonario y dice, Dios dijo, te voy a darte poco de real, lo primero que yo haría es prepararme cómo administrar ese dinero. Porque te puedes volver loco, te vuelves loco, dices, pero tengo real. Y al año ya, si no lo sabes administrar, estás otra vez pelando. Entonces, ¿qué sucede? Se trata de que tú empieces a evaluar ese terreno. Por eso Salomón le dice, no, yo quiero esa sabiduría. Porque probablemente él no tenía esa sabiduría y si le pedía a Dios todo lo que él tenía en su corazón de dinero, a lo mejor lo desparramaba, a lo mejor lo perdía. Imagínense, pues, ¿cuántas concubinas tenía Salomón? Un bojote, ¿verdad?
Entonces, a lo mejor si el hombre no hubiera sido sabio administrando, nada, podía tener todos los reales del mundo, pero iba a tener que darle a cada una. Se acabaron los reales. Entonces, ¿qué pasa? Realmente tenemos que buscar sembrar en un lugar correcto. Si tú piensas en semilla, tiene que tener la humedad adecuada, el abono adecuado, que todo esté de una forma óptima. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de espiritualidad, cuando hablamos incluso de siembra, de finanzas, de tiempo, de paz, también la iglesia influye de eso. La iglesia dice, bueno, yo siembro en la iglesia tiempo, yo siembro en la iglesia ayuda, yo siembro en la iglesia oración, yo siembro en la iglesia dinero, yo siembro en la iglesia lo que Dios te coloque que siembres. Pero necesitas sembrar. En nuestra familia, nosotros necesitamos, todas las esposas quieren que su esposo mejore. Todas. Pero no siembran en amarlo más, sino siembran es en el tiquiti, 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 tiquiti. Entonces, por lo tanto, reciben la respuesta de esa siembra. Entonces, más allá de que el esposo, ojo, y eso también va a decir, porque no creas que los hombres, porque los hombres están así como inflados. No, no. Los hombres también. Usted quiere que su esposa lo ame más, ámela más. Trátela como vaso frágil. Que cuando usted le quiera agarrar por el cuello así, usted ámela. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque entonces usted va a recibir también su cosecha. O sea, usted no va a dar puño y le van a tirar besos. Eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enfocarnos, primeramente, como seres espirituales, en hacer tesoros en los cielos. Eso nos lleva primero a sembrar a Dios. Además de eso, nos lleva a sembrar en nuestra familia. Tenemos que sembrar en casa. Necesitamos sembrar en nuestros hijos. Los padres, los que somos padres, estamos sembrando hoy en un terreno para darle a nuestros hijos una cosecha. Quizás nosotros no vemos esa cosecha, pero nuestros hijos sí. Entonces, yo lo veo así. Cristo sembró en sus discípulos, en los apóstoles, quienes iniciaron la iglesia en el libro de los Hechos. Él no vio físicamente lo que es la iglesia hoy. Sabemos que está a la diestra del Padre y que, por supuesto, por ser Dios, nos ve. Pero en ese tiempo Él no lo vio. Él tuvo que sembrar tiempo, vida, sangre, sacrificio, dolor en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser redimidos y Él ver la cosecha. Entonces, lo mismo nos pasa. Necesitamos muchas veces empezar a trabajar el terreno para preparar esa cosecha para el futuro. Usted va a cosechar el año que viene lo que siembre hoy, lo que siembre este año. Ahora, ¿qué es importante? Evaluar la semilla, porque cada semilla se multiplica según su especie. Es decir, usted no va a sembrar una pepe mango y le va a salir una mate mamón. Usted puede hacer un injerto y a lo mejor será algo raro ahí. Un mango con sabor a mamón, no me pregunte. Pero si usted siembra una mate mango, va a ser una mate mango. Si usted siembra tiempo a Dios, tiempo a su familia, usted va a recibir tiempo. Porque a veces solamente pensamos en billetes, por eso digo, pero es que ¿qué es el dinero? Tiempo de vida. Lo que tú ganas por trabajar, lo que tú ganas en lo que sea que tú hagas, tú estás dando tiempo de vida. Por eso le digo, no regale su trabajo, no regale su tiempo de vida. Valore lo que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado. Porque si Dios se lo dio, entonces, ay, bueno, está bien, no importa, yo te voy a regalar lo que yo hago. No, ese es tu trabajo, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros sembramos tiempo a Dios, como les decía, Dios nos da tiempo. Cuando sembramos amor a nuestra familia, a nuestros hijos, ¿qué recibimos? Amor de parte de nuestra familia. Si usted agarra a sus hijos y usted lo que hace es puro tratarlos mal,
Lo trata mal, lo trata mal, lo trata mal, lo trata mal. En algún momento usted va a cosechar. En algún punto de su vida va a cosechar. Entonces, es mejor pensar y decir, no, ya va. Evaluar, ¿por qué lo estoy tratando mal? ¿Por qué lo regaño por esto? Yo escuché una frase que es de Dante Gebel, la escuché en estos días, que me rayó el coco, ¿no? Me rayó el disco. Y él dijo, si tú ves una persona que se molesta y se ira y arma un escándalo porque se botó el vaso de agua en la mesa, esa persona nunca ha tenido realmente problemas reales. Y yo dije, perro, es verdad. Los que somos papás, que tenemos niños pequeños o cuando los tengan, ¿verdad que molesta cuando el niño hace desastre? Y tú dices, no, ya va, yo no puedo molestarme a ese nivel porque es un niño. Porque está aprendiendo, porque está creciendo. Y si yo caigo en el asunto de que es que yo voy a molestarme, que cóchala que tú siempre, y eso es algo que a pastor y yo le podemos dar clases, ¿oyeron? Porque mis hijos, sí, yo creo que los papás pero mis hijos cada vez que comen, por lo menos uno de los 3, de los 4, bota el vaso. Por lo menos uno. Y casi siempre es con refresco que se empegó hasta el piso. Y tú dices, ay Dios mío. Entonces ya tengo un momento que dices, ya va, pero yo me voy a seguir molestando por esto o voy a dar gracias a Dios porque tengo a mis hijos sanos y están allí y están haciendo esto. ¿Sí me entienden? Entonces yo tengo que sembrar bien. Porque entonces cuando yo esté viejo, si Dios me permite llegar a viejo con su bendición y a lo mejor esté así senil y esté así que no puedo agarrar el vaso y se me caiga, mi hijo me va a pegar 3 gritos. Papá, que tú que estás botando esto. Papá, te hiciste pipí encima, papá. No, Dios me guarde. Bueno, pero uno no sabe, Dios es el que dice. Esas son situaciones de la vejez. ¿Qué sucede? Si yo no siembro amor en ellos hoy, cuando lleguemos a esa edad, vamos a cosechar. Los papás. Los papás que han sido ausentes, en algún punto cosecharán esa ausencia. Pero Dios es tan bueno que aún así va a colocar amor en sus hijos y los va a cuidar. Porque van a ver el amor del padre y no el amor errado, el amor malo que le dio el padre, el papá físico. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Por eso, si nosotros hemos caminado en ese terreno, bueno, empecemos a corregir los papás, empecemos a labrar de verdad, empecemos a sembrar lo que es. En lo económico también podemos hablar de ese tema de los padres. Hay padres que no ayudan a sus hijos en levantarse. No estoy hablando de que les dé plata. Yo estoy hablando de que, hijo, vamos a hacer tal negocio, vamos, yo te voy a ayudar. Hijo, vas a estudiar esto, vamos que yo te voy a ayudar. Eso es siembra. Claro, hay gente que lo hace pensando, bueno, cuando mi hijo tenga me mantendrá. No, es que no es por eso que lo vas a sembrar. Por supuesto que eso es una añadidura, una consecuencia de. Pero la realidad es que tú puedas ver a tu hijo crecer. De que tú puedas verlo próspero. Yo tuve unos amigos, unas amigas en bachillerato donde su papá tenía posibilidad económica, donde era dueño de edificios. O sea, él era un italiano que llegó en el año de la pera y construyó y se convirtió en una persona adinerada. Pero él decía, lo mío es mío hasta que yo me muera y de mis hijos yo que se lo trabajen. Y yo decía dentro de mí, bueno, pero entonces ¿para qué tú trabajaste tanto? Porque iremos a hacer como los faraones, que te vamos a enterrar con todo. No tiene sentido, ¿verdad? Porque si tú trabajaste eso hasta un punto, tú hiciste un terreno para que tu hijo coseche de ahí para arriba. Entonces, por eso digo que cada semilla engendra en cuanto a su especie. Vamos un momento a Gálatas 6:7. Dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Por eso digo, tú no vas a sembrar mango y vas a cosechar mamón. O sea, tú no vas a cosechar otra cosa. Siembra amor. ¿Tú quieres amor? Siembra amor. Aunque no te estén amando en ese momento. Porque ese terreno, tú eres quien debe prepararlo. ¿O acaso usted conoce a un agricultor que tenga un conuco, que tenga un terreno, que tenga una hectárea de terreno y lo labre otro? ¿Verdad que no? Lo más que pueden hacer es alquilar el tractor.
Alquilar la máquina para moverlo, y la maneja el operador de la máquina. Pero tú labras tu terreno. ¿Usted quiere realmente recibir esa semilla? Labre ese terreno. ¿Usted quiere recibir amor? Labre en amor. ¿Usted quiere recibir prosperidad? Labre en creer, en sembrar, en ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Eso va también con todo, con la generosidad, con la comprensión, con el escuchar. ¿Saben qué hacía Cristo primero cuando la gente le venía con alguna situación? Los escuchaba. Era lo primero. O sea, ¿cómo podemos ayudar a alguien si ni siquiera lo escuchamos? Entonces, ¿qué sucede? Hay gente, como muchas veces nosotros somos los evangélicos, somos avasallantes y que porque los valientes somos los que arrebatamos y tal. Entonces no dejamos ni siquiera a la gente hablar. No, porque es que tú tienes que repetirte y dejar esto, porque la palabra dice ta, y la persona te dice, ¿por qué yo lo que quiero es que me des un abrazo? ¿Sí me entiende? Necesitamos tomar una pausa, escuchar. En el caso, si queremos ser comprendidos, escuchados. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Realmente nosotros pasamos por pruebas, pasamos por dificultades, por tentaciones, pero evalúelo, haga una evaluación así muy rápida en su vida y dése cuenta que muchas cosas que usted ha vivido hasta hoy fueron consecuencia, fue la culpa de lo que usted sembró. En ese momento, peleas, fracasos, divorcios. En los divorcios, yo soy en eso, soy muy directo, porque siempre la gente tiende a ponerse de un lado o de otro. Pero yo siempre digo a la pastora, nunca hay una sola parte de la historia, siempre hay dos. Siempre hay dos. Y claro, el hombre puede haber sido todo esto, pero la mujer también tiene su culpa. Y la mujer puede haber sido todo esto y el hombre también tiene su culpa. Entonces, por eso, cosecha, hay cosecha. Ah, bueno, si el hombre era un tipo mujeriego y infiel, bueno, se cosechó que le dieron un sartenazo por la cabeza, se lo cosechó. Y listo. Ay, no, que ella me dio y me partió la cabeza con un sartén. Bueno, pero que tú te lo buscaste, hijo. Tú sembraste, tú labraste ahí, pues. Entonces, por eso es que tenemos que realmente ver el terreno y ver la semilla que estamos sembrando en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. ¿Saben? Los trabajos pasa algo muy particular. Cuando nosotros estamos trabajando en una empresa secular, uno empieza a tener un grupo de amigos, compañeros de trabajo, ¿verdad? Con quien socializas. Pero resulta que quizás hay alguno que es mala conducta, que te sonsaca para que hagas cosas que no son, para que llegues tarde, para que desobedezcas al jefe, lo que sea. Y resulta que después llega quizás otro nuevo que entra a la compañía y ese nuevo es diligente, obediente, hace lo que le dicen y a él lo ascienden y a ti no. Y después tú estás botando piedra porque no puede ser que yo tengo 30 años aquí y a él le dieron el cargo. Pero tú tienes 30 años echando varilla, papá. Y te han tenido paciencia. Mira, yo tengo un amigo que trabajaba en una empresa. Él es un señor. Y tenía 20 años trabajando en esa empresa. Resulta que cuando él quería ascender, no podía porque él era técnico superior en informática, si no me equivoco. Pero resulta que llegó un ingeniero recién graduadito de 21 años y a él le dieron el cargo. Y yo le decía, pero tú tuviste 20 años para estudiar la ingeniería. ¿Por qué no? Él estaba estudiando conmigo en la universidad. Y se puso a estudiar, fue por eso. Porque le molestó que él teniendo todos esos años en la empresa le dieron el cargo a otro. Pero es que tú no sembraste en tu educación. Tú no sembraste en formarte. Tú te quedaste con lo que tenías. Ahora le pregunto yo a usted, pensando en la agricultura, sabemos que casi todo lo que es los Andes abastecen el país en la parte agrícola, ¿verdad? ¿Usted se imagina que esa gente siembra un año y no siembre más? ¿Pasamos hambre o no pasamos hambre? Claro, claro. Ellos no, porque ellos van a seguir sembrando para ellos. Y van a tener su comida ahí. Pero los que estamos en la ciudad, que no sabemos sembrar ni una papa,
¿Vamos a pasar hambre o no? Claro que sí. Entonces, te das cuenta que es necesario que ellos todos los años siembren, cosechen, labren, siembren, cosechen. Eso es constante. Entonces, ¿qué le pasó a esta persona? Bueno, él sembró en una edad de su vida, se preparó, llegó a tener un certificado, un título, y allí se quedó. Y esperó que eso le sirviera para toda la vida. Pero algo que nos frena en la vida, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, es dejar de ser enseñables. El dejar de aprender. Cuando uno deja de aprender en lo físico y en lo espiritual, dejas de crecer. Te mueres, te secas. Y allí te secas. Está como los bonsái enanos, que son bellísimos, pero son enanos. Y hay unos que tienen hasta frutica. Hay unos que dan hasta fruta, pero así chiquiticas. ¿Cuánta gente alimentas con eso? ¿Cuántos millones de bonsái tienes que tener? Son hermosos, pero imagínate. Ahora, algo que es una bendición en las manos de Dios, que es que nunca vamos a cosechar la misma cantidad que sembramos. Siempre vamos a cosechar más. Usted siembra un grano de maíz y va a obtener por lo menos 600. Por lo menos 600. Ahora, quizás esos 600 usted dice, bueno, pero es que eso no fue suficiente. Bueno, entonces siembre más. No siembre 1, siembre 10 y va a tener 6,000. Ah, no, yo necesito 6 millones. Bueno, entonces siembre acorde a eso. Eso aplica en cualquier área. Si usted quiere tener una empresa grande, tiene que invertir más. Tiene que meterle más dinero. Buscar quizás socios capitalistas que lo ayuden. Si usted quiere quizás tener más hijos, bueno, tiene que ponerse a trabajar. Tiene que buscarlo. Dios no le va a traer el hijo así, no se lo va a traer la cigüeña. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nunca vamos a cosechar la cantidad que plantamos. Dice que, vamos a Lucas 6:38 un momento. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Y por lo general usamos eso, es para hablar de pecado, para hablar cuando queremos hablar del otro mal. No, bueno, porque la vara que mida serás medido. Pero eso está hablando de dar. Den y se les dará. Entonces, ¿y sabe qué? Apretada y sacudida. Esa sacudida, cuando tú vas al libro de Levítico, tú ves que los sacerdotes daban la ofrenda y levantaban la ofrenda y la mecían. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, alzó la cesta y la mecía. Te das cuenta que lo que está haciendo Dios allí es multiplicando esa semilla. Por eso va a ser desbordante. Entonces, claro, cada uno de nosotros necesita sembrar, dar lo que Dios te ponga en el corazón que dé. Por eso es que lo que decía David fue tan de Dios, porque fue solo él. Porque yo les explico más o menos cómo hacemos la operatividad aquí a veces en cuanto a eso. Los diezmos, llegamos allá adentro, oramos y tal, y le digo, fulanito hoy va a pedir los diezmos. Eso es como hacemos. Usted va a pedir los diezmos hoy. Ellos no vienen preparados, ni es que, bueno, yo te voy a prepararme tal versículo y tal prédica para hablar de los diezmos. No, eso es lo que Dios le pone. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que realmente dar y se te dará. Si tú estás hablando de dar, de recibir amor, da amor. Si tú estás hablando de recibir provisión, ayuda, da provisión, ayuda a otro. Quizás tienes en tu casa 2 harinas y sabes que alguien no tiene, dale una a otro. Eso siempre me hace pensar a mí en la viuda y en Eliseo. La harina, el aceite. Me hace pensar en eso, en Elías y en Eliseo. ¿Por qué? Porque tú ves que la viuda decía, bueno, pero es que lo único que tengo somos esto para comer mi hijo y yo y morir. Y él decía, no, tráemela para acá que yo me quiero comer esa arepita. Y ella fue obediente. Y Dios multiplicó. Dios multiplicó. Cuando tú ves en el caso de la viuda y las tinajas de aceite, ¿qué le dejó Dios a ella allí? No le dejó solamente para pagar su deuda,
sino le dejó para poder vivir y hacer negocio. Porque resulta que el aceite en la época de Jesús era tan valioso como el petróleo. Porque con eso se cocinaba, se hacían fragancias, hacían ungüentos para crema, salud. Se usaba para todo. Nosotros también lo hacemos, pero ustedes ya no están echando aceite en el brazo porque no le duele, ¿verdad que no? La medicina desarrolló otras cosas. Pero era bien importante. O sea, quiere decir que ella tuvo para echar adelante, para progresar, para prosperar, a través de ese dar. Entonces, nosotros nunca vamos a recibir menos de lo que sembremos. Nunca. Nunca. Por eso es que les digo, si usted sembró un grano de maíz o sembró un poquitico de amor y el amor que recibió no le fue suficiente, siembre más amor. Vuelva a labrar el terreno y siembre más. Y va a recibir más. Hasta que usted diga, bueno, ya estoy satisfecho, ya comí bastante. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces, cuando hablamos de familia, las circunstancias del sistema, de la vida, de todo, nos hace olvidar eso. Ese principio. Entonces venimos bravos de la calle, del trabajo, de las frustraciones, del tráfico, de la lluvia que te ha inundado toda Caracas, que se me mojaron los zapatos. Mire, yo lavé estos zapatos el viernes, ayer me llovió y tuve que volver a lavar. Tú dices, estoy bravo porque se me mojaron los zapatos, ¿me entiendes? Esas cosas. Entonces llegas echando chispas y no dando el amor que debes dar. Pero cuando tú te das cuenta y dices, ya va, pero sí, tengo dificultad. Pero aún así Dios me sigue cuidando, me sigue respaldando, me sigue bendiciendo, me sigue dando. ¿Sabes qué es lo primero que nos da? Vida. Vida. El hecho de que tú y yo podamos simplemente despertarnos todos los días. Es decir, gracias Señor porque me desperté. Busca estadísticas para que usted vea en internet. ¿Cuántas personas mueren diariamente en el mundo? Y algunos se duermen y no se despiertan. Que sufren de apnea del sueño, de muchas cosas. Temas cardíacos. En estos días vi una noticia de un rapero norteamericano que era muy famoso, de hace muchos años, rapero de los 90, que se murió, estaba en casa de un familiar, fue por el baño y lo consideraron muerto, le dio un infarto. Así puede ser. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener realmente eso claro. Pero además de eso, tenemos que tener cuidado también con las cosas malas que sembramos. Vamos un momento a Oseas 8, versículo 7. Dice, sembraron vientos y cosecharán tempestades, y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros. Tendremos que tener cuidado también con las cosas malas que cosechamos. Porque tampoco es que usted dirá, no, pero es que yo nunca siembro nada malo. A veces da una contestica que no es. A veces tienes un pensamiento que no es. Incluso a veces un accionar. Entonces, si tú siembras mal, entonces si eso aplica para lo bueno, que tú siembras un maíz y tienes 600, siembras amor, también aplica para lo malo. Por ahí hay un dicho que dice que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿verdad? Entonces hay uno que dice que a hierro mata no puede morir a sombrerazo. Claro, porque ese es el principio de siembra y cosecha que establece la palabra. O sea, usted no va a sembrar realmente vientos y va a cosechar una brisita. Va a cosechar tempestad, problema. Como dice el TikTok por ahí, I want problems, always. No, yo no quiero problemas. Entonces, y la cuestión es esa, que si llega a haber cosecha, que dice, y no producirá harina, y si acaso llegara a producirla, se la va a comer otro. Otro se va a comer esa cosecha. Y yo creo que eso es terrible. Terrible. ¿Usted se imagina? Pero ¿sabe qué es lo grandioso? Que dice la palabra que el impío trabaja para que los justos tengamos. Todo lo que será el impío va a ser lo justo. Entonces te das cuenta que, yo no quiero ser de los impíos, yo quiero ser de los justos. Porque cuando me toca mi parte, te decía, bueno, toma Dios, toma hijo, esto era de aquel, tómalo para ti. Cuando tú ves la parábola de los talentos, dice que Dios le quitó al que menos tenía y se lo dio al que más tenía. ¿Cierto? Y suena como que Dios sí es malo.
Pero es porque el que tenía uno no hizo nada. No lo sembró, no lo multiplicó, no hizo nada. Entonces yo dije, no te puedo dar más. Lo otro, Jeremías 5:24. Dice, no reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y las lluvias de primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Eso habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando usted ve un poquito los conceptos agrícolas, usted se da cuenta que hay temporadas del año donde es necesaria la lluvia. Es necesario que llueva para que exista la cosecha. No como ahorita que está en exceso la lluvia, ¿no? Porque eso mata la cosecha también. Pero cuando tú ves, yo sembré una semilla de X planta, necesito una lluvia en tal fecha y otra lluvia en tal fecha. Y eso determina los tiempos de cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no vas a cosechar al mismo tiempo que siembra. Tienes que esperar. Nunca los tiempos van a ser los mismos de la siembra. Quizás, ahorita no es tiempo de lluvia, es hora de sembrar. Viene la lluvia, ok, vamos a esperar que toda la tierra agarre, absorba los nutrientes y crezca. Salió la cosecha, es tiempo de cegar, porque viene otra vez lluvia. ¿Me entienden? Entonces, realmente nunca va a ser el mismo tiempo de la siembra que el de la cosecha. Lo hemos hablado en otras prédicas, que entonces a veces en la actualidad todo el mundo quiere todo ya. Las esposas quieren que el esposo cambie ya, de la noche a la mañana. Los esposos quieren que las esposas cambien ya, de la noche a la mañana. Que los hijos cambien de una vez. Que tú le digas las cosas una vez y ya está. ¿Saben qué me pasa a mí? Que cada vez cuando yo regaño a mis hijos por lo que sea, y digo esta frase, ¿hasta cuándo te voy a decir? ¿Cuántas veces te voy a repetir? ¿Y sabe qué viene a mi cabeza? ¿Sabe qué viene a mi cabeza en ese momento? El Espíritu Santo diciéndome, ¿y cuántas veces yo te he dicho a ti? ¿Y cuántas veces? Y digo, sí, es verdad. O sea, yo hago lo mismo con Dios. Dios me dice, mira, ¿cuántas veces te voy a llamar? Te voy a despertar en la madrugada para que te levantes ahora y no te paras. Aquí estoy, Señor. ¿Me entienden? ¿Cuántas veces te voy a dejar de decir que dejes de estar viendo esas películas y tú las sigues viendo? ¿Cuántas veces te voy a dejar que dejes de estar escuchando esa música y la sigues escuchando? ¿Cuántas veces te voy a dejar que te dejes de hablar de los demás y sigues hablando? ¿Me entiendes? Entonces tú dices, berro. Entonces yo por eso es que ahora no le digo a mis hijos eso, porque escucho para mi garganta. Tengo que dejarlos, pues, ayudarlos y enseñarlos. Vamos otra vez a Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Quiere decir que para poder cosechar necesitamos constancia, disciplina. Que realmente cuando sea el tiempo de trabajar, de recoger la cosecha y de cegarla, salgas a trabajar. Usted se imagina que venga un agricultor y diga, bueno, ahí salió, ya está listo el maíz, el trigo, las plátanos, lo que sea. Y es tiempo que, me da flojera. Se daña, se pudre, se la comen los animales. Viene la lluvia y se lleva la cosecha. Quiere decir que tenemos que sembrar haciendo el bien. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Que cuando llega algo que no nos gusta, cuando nos sucede algo malo o alguien nos hace mal, no queremos hacer más bien. Queremos responder con la misma moneda. ¿Y qué nos enseña la palabra? Que no paguemos mal, bien por mal. Mal por mal, sino bien por mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ser constantes para recibir cosecha. Mucha gente que está invirtiendo en un negocio se cansa y pasa un tiempo y se cansa, invierte y se cansa y lo deja hasta que, lo solté y resulta que el negocio estaba así a puntico de explotar. Mucha gente que está estudiando una carrera
ve el esfuerzo que ha hecho, todo lo que ha tratado, lo que ha sacrificado, todo lo que le ha dolido, lo que ha sufrido. Y cuando está en el octavo no se mete, ay no, ya no voy aquí, ya no quiero más. Pero si ya vas a terminar. ¿Me entienden? Entonces, ¿pero por qué? Porque nos vencemos, nosotros mismos. Estoy vencido, ya estoy cansado, ya yo no quiero. Los divorcios muchas veces se dan porque la pareja, estoy cansado, ya estoy vencido, yo no quiero seguir luchando, yo quiero seguir peleando, pero me voy. Bueno, pero tú no quieres sembrar algo, siembra para que eso se dé y sé constante. ¿Cómo cree usted que las parejas de antes, digo las de antes porque yo soy de esta generación joven, ¿no? Podían durar toda la vida juntos. ¿Usted cree que ellos toda la vida pasaban dándose besitos? Ay, mi amor, te amo. Mentira. Habían épocas donde se querían jalar por los pelos. ¿Verdad? Pero llegaban ok, no me voy a por vencido, vamos a resolver este asunto, ven acá. Vamos a hablar. O vamos a caernos a gritos, pero vamos a hacer algo. ¿Me entienden? No nos podemos dar por vencidos. ¿Por qué? Porque no vamos a cosechar al mismo tiempo que plantamos. Hay que esperar el tiempo de la cosecha, siempre. Algo que a mí me gusta mucho de cuando estudio este tema de la siembra, la semilla, el cacao. El cacao es una planta, una de las frutas que mejor tiene Venezuela. O sea, el cacao venezolano es uno de los mejores del mundo. ¿Ok? Pero el cacao tiene un tiempo para que usar la fruta en su óptima condición de 7 años. Es decir, ¿pero por qué? Porque siembran, ellos hay que hacerle, poner árboles que les generen sombra para que el sol no los mate. Y les hacen sombra y ellos empiezan a crecer en esa sombra. Pero ellos dan el primer fruto al año y medio, 2 años. Pero ese fruto todavía no es óptimo. Tienes que esperar 5 años más para que el cacao que vas a usar sea el mejor. Entonces, imagínate, no, ya esa mata no sirve porque es que esa fruta no. Por eso es que quien siembra ese tipo de plantas se tiene que heredarlo. Si tú siembras a los 7 años, amor tiene. Pero quizás lo sembraste ya siendo un viejo, te toca a tus hijos cosecharlo. Pasa lo mismo con el coco. Entonces, nos damos cuenta que a veces pensamos que la semilla murió y quedó ahí y no pasó nada. Pero resulta que la semilla está haciendo. Dios está haciendo. ¿Qué quiero decirles con esto? Tenemos que sembrar y dejar que la semilla se muera para que dé fruto, para que haya cosecha. A veces sembramos, pero no queremos sembrar todo. Medio sacamos la semilla así un poquito. Es como cuando uno hacía el experimento en el colegio de la carabota y el algodón. Y uno estaba así viéndolo todo el día para ver si hacía algo. Pero es que eso no va a salir así tan rápido. Eso es ahora que pones el video y le aceleran y entonces sale la plantica rapidísimo. Pero tú lo dejabas ahí y tienes que esperar días. ¿No? ¿Tú te imaginas sentado todo el día viendo la broma para que salga la... Es que eso es lo que parece que hiciéramos. Sembramos la carabota y estamos esperando que Dios nos dé respuesta. No, tiene que esperar que haga raíces para que dé fruto. Eso es tremendo. O sea, todo tiene su tiempo. La palabra enseña que todo tiene su tiempo en Eclesiastés. O sea, si sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. ¿Ok? Pero algo sí es bien importante. No podemos esperar cosechar si no hemos sembrado. No podemos. Si usted no ha sembrado, usted no puede esperar cosechar. Ay, Dios, que tú no me ayudas con la finanza, pero eres incapaz de salir a buscar trabajo. Eres incapaz de por lo menos hacer un currículo a buscar trabajo. ¿Cómo haces? ¿Será que vas a mendigar y que Dios te va a ayudar a través, va a poner un corazón bondadoso que te dé? Pero si tú quieres ser próspero, tienes que salir a trabajar. Ay, es que no sé. Bueno, no importa, en lo que sepas hacer, así se hace pastelito, chico. Eso no tiene ciencia, eso es, usted compra las lonjitas, las pega con un tenedor así, las fríe y las sale a vender en una cava. Eso tiene ciencia. ¿Sí me entiende? Eso es algo que de verdad yo considero que los venezolanos lo admiro mucho porque la gente se inventa algo. Mira, yo decía el otro día que hasta el paraguataxi, pues.
Usted está en el bulevar y está lloviendo mucho, está el paraguas, entonces tú dices, lleve para allá. 2 bolos. Ese hombre llega por lo menos con 20 bolos para su casa. $3 llega para su casa, por lo menos. El otro día estaba por allá, por ahí por la California, y entonces llegó un muchacho, oye, no sé qué, tranquilo, que no lo voy a robar, y no sé qué, que conche, que ando lavando los vidrios de los carros, porque quiero llevar que sea una harina para la casa y tal. Y le digo, vale, lávalo ahí. El vidrio quedó más sucio que nunca, pero no importa, ya le di su plata. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque yo sé que está trabajando para poder llevar comida a su casa, pues. Un muchacho que tendría como 18 años. Entonces, le voy a cortar yo la nota. Le voy a cortar la fe y el esfuerzo que está haciendo. No puedo. Claro, si lo vuelvo a ver, le decir, papá, pero la próxima límpialo bien. Claro, porque si no más nunca te van a contratar. ¿Sí me entiendes? Si tú eres ingeniero civil y haces un edificio y te cae, olvídate lo que no te llaman más nunca. Si tú eres odontólogo y arreglas una muela y queda mal y después tienes que ir a arreglar al otro médico, no te van a ir más de pacientes. Entonces yo creo que es un tema de que realmente hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, necesitamos, si que nosotros queremos que la obra de Dios prospere, bueno, tenemos que sembrar en la obra de Dios. Si queremos que nuestra familia prospere, tenemos que sembrar en la familia. Queremos que nuestras finanzas prosperen, tenemos que sembrar en nuestras finanzas. Amén. Ahora, algo bien importante. El sembrar es cuestión de fe. Saben, hay una película que en este momento no recuerdo el nombre, pero está basada en hechos reales en Sudáfrica. Fue como en el año 90 que sucedió eso. Había una sequía muy dura, creo que se llama el milagro de las patatas, algo así. Y había un hombre que invirtió todo lo que tenía en comprar semillas de papas y sembró. Pero todo el mundo le decía que estaba loco porque había sequía, porque no iba a haber cosecha y todo lo demás. Y Dios hizo que esa cosecha se levantara. Y por supuesto, porque Él le prometió a Dios que si eso sucedía, Él iba a usar un estadio para hacer vigilias. Y Dios lo prosperó. Dios hizo que cuando nadie le crecía semilla, a Él le crecía. Por supuesto, se hizo mucho dinero. Claro. Si usted vende lápices y nadie más tiene lápiz, usted va a hacer la plata. ¿Por qué? Porque estamos en la época de los colegios, ¿verdad? Entonces, fíjate que dice Eclesiastés 11. Eclesiastés 11:6. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, pues nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta o aquella, o si ambas serán igual de buenas. ¿Qué quiere decir? Si tú sembraste algo hoy, y chévere, tú lo sembraste con fe, pensando que... Y todavía puedes sembrar otra cosa, siembra más, siembra otra cosa. Por eso habla de fe. Yo voy a seguir sembrando porque quizás esta semilla es buena que Dios hace prosperar, pero aquella también. Entonces, por lo tanto, no tienes que seguir trabajando, no te des reposo. No te des reposo en eso. No estoy diciendo con esto que no, es que tú no me dijo que descansara, pastor. No, yo no estoy hablando de eso. Tomé descanso, pero físicamente. Pero me refiero a que si ya usted tiene muchas cosas por sembrar, Dios le ha colocado en su corazón, siembra amor, siembra esto, haz lo otro. Hágalo. Hágalo. Dice, ¿por qué? Porque resulta que la semilla que demos es una fotografía de nuestra fe. La Biblia enseña que había una viuda que dio 2 blancas, 2 monedas. ¿Y qué dice la palabra allí? Que ella dio todo, mientras que los fariseos daban lo que les sobraba. Por ahí hay un chiste que tú ves en las redes sociales de cuando la gente va a diezmar y dice, Señor, yo quiero prosperar, yo quiero que me ayude, yo voy a sembrar en ti si yo te saco un billete de 100 dólares. No, el Señor reprenda al diablo y después saca uno de 5. Eso está por ahí en las redes sociales. Claro, ¿qué sucede? Esa mujer estaba sembrando todo. Y yo quiero que usted entienda el contexto cultural de las viudas. Porque bueno, hoy día yo creo que estamos en una época donde las mujeres echan para adelante, las mujeres trabajan, prosperan, tienen sus cosas. Pero en la época de Jesús, las viudas, si no tenían un hijo mayor que las cuidara, estaban destinadas a morir de hambre. Entonces, por eso es que tú ves que cuando Jesús está en la cruz, le dice a María,
María, ahí está tu hijo, ahí está tu madre. Porque tampoco él se podía ir y dejar a su mamá sola, ¿me entiende? Sin nadie que le pudiera dar la provisión. Eso era un tema cultural. Entonces, por eso es que te das cuenta que esa mujer, si no tenía hijos, no, la palabra no lo dice, pero si no tenía hijos, estaba dando todo, era lo último. Y la fe de ella era más grande que la de ellos, aunque ella dio menos. Por eso es que la fe no va determinada por la cantidad de lo que des. Quizás tu semilla es una semilla de mostaza, como enseña la palabra, chiquitica. Pero tu fe, tu amor por Dios y lo que estás haciendo, lo estás haciendo con un corazón correcto. Esa semilla va a dar el fruto que es. Porque muchas veces la gente piensa que por más grande que sea la semilla, por más que dé a la iglesia, a la gente, entonces le va a ir mejor. No necesariamente. Yo siempre digo esto. Todos conocemos que hay un hombre, existió un hombre que se llamó Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano muy famoso, que le hicieron películas, series, libros, de todo, ¿verdad? Ese hombre ayudaba a la gente, le compraba casas, les daba esto, ayudaba a los pueblos, sembraba en las iglesias, hacía. ¿Eso lo hacía más bueno que los demás? Delante de Dios no. Si él no se arrepintió de corazón de lo que hacía, no. ¿Me entienden? Entonces, eso no, lo mayor que tú puedas dar, eso no quiere decir que seas mejor. Quiere decir la intención de tu siembra, de tu corazón, eso sí. Por eso es que ahí entra la fe en juego. Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Saben que esta versión de la palabra habla de la higuera seca? Y dice el versículo 25, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Quiere decir esto que hay un condicional. Yo estoy orando, ¿verdad? Con la fe, como dice el 24, de que voy a creer lo que recibí en oración. Pero tiene un condicional. Que tienes que primeramente perdonar a aquel que te hizo algo. ¿Por qué? Porque tú puedes estar pidiendo lo que tú quieras, pero Dios te dice, hijo, pero mírate ese corazón cómo está. ¿Cómo yo te voy a dar eso? ¿Me entiendes? Eso es como que tú tienes una rencilla con alguien por envidia, ¿verdad? Él te envidia o tú lo envidias y tú le dices, Señor, yo creo que más millonario. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Restregarle los reales al otro, que mira lo que me compré. Y se lo vas a restregar. vi un sketch en estos días que me dio mucha risa, pero sobre todo en el tema de la juventud, de los jóvenes, con el tema de las gorras. Y que cuando los jóvenes ven que el otro tiene una gorra más nueva que la tuya. Entonces se ponen una gorra, entonces el tipo se puso la gorra hasta con la bolsa. Y después con la mujer que le estaba cosiendo la gorra arriba montada así. Así son. Ese es el corazón. Eso es el corazón. Entonces, cada uno de nosotros tiene que realmente tener la fe necesaria para eso. Primera de Reyes 18:44, perdón. Dice, y la séptima vez el criado, aquí estamos hablando de Elías en el Monte Carmelo, cuando el tema del sacrificio, todos los profetas, todo ese asunto, ¿no? El 44 dice, y la séptima vez el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube, es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó, ve y dile acá, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Yo le quiero recordar a usted algo en este punto. Había una sequía. Y Elías le fue a decir al criado, mira, anda a ver, o sea, porque me dijeron, mira, chama, pero anda a ver si va a llover. Es como que yo a usted le diga, mira, abre la cortina aquí para ver si va a llover. Ahorita me va a decir, sí, pastor, va a llover, porque la nube está seguro. Pero ¿qué pasa? Había sequía y él le decía al criado, anda a ver, y el criado, ay, otra vez, pero si ya yo fui. La séptima vez le dice, bueno, hay una nube pequeña como una mano, así pequeñita. Y Elías en su fe ya está diciendo, va a llover. Viene la lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando, por muy pequeñas que tú veas que está brotando la cosecha, por muy chiquitica que tú veas que está saliendo la semilla, prepárate para la cosecha abundante. Prepárate para eso. Porque entonces quiere decir que detrás viene lo demás. Dice, no, bueno, entonces te llegas con una cestica así, chiquitica. No, prepárate. Pero por eso es que la siembra trata de fe. A veces solamente vamos a tener esa nube pequeña para poder creer.
Solamente algo chiquitico, pero si tú crees en eso que va a ser Dios, verás la gloria. ¿Y sabe por qué? Porque la cosecha la garantiza Dios. La cosecha no depende de ti y de mí, depende de Él. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, trabajar en lo que hay que trabajar, sembrar lo que hay que sembrar. La cosecha la va a traer Él. ¿Sabe qué pasa mucho en las iglesias? Las iglesias, cuando uno es pastor novato, hay muchos pastores que les preocupa la membresía. Que si hay poquitos, que si hay muchos. Hay gente que le preocupa eso. Pero se les olvida que quien añade es Dios. Por lo tanto, yo lo recuerdo siempre y lo he dicho, quizás me ha escuchado. Por lo tanto, así haya uno, así ustedes no estuvieran todos ustedes, si no estuviera uno, aquí se hiciera el mismo servicio. Porque Dios es quien va a añadir la gente. Lo he podido ver los 10 años que tengo sirviendo aquí. Yo siempre uso el de ejemplo, que aquí está con el pelo azul. Con los jóvenes, yo recuerdo cuando yo era líder de jóvenes, una vez vino al servicio Eli solo. Solo Eli. Y claro, íbamos preparado un servicio, íbamos hecho esto. Y claro, eso le da a uno un golpe. Dice, ver, qué duro. Y bueno, Eli, está bien, vamos a predicarte ahí. Ahora le pregunto, la mayoría de los que sirven ahorita son los jóvenes. Son ellos. Ayer nosotros estuvimos en un festival en la iglesia armenia. Y yo pude ver a todos los jóvenes que estaban sirviendo allí. Con hermanos que son hermanos de canción, hermanos de distintas congregaciones. Y yo pude ver a esos jóvenes. Y yo dije, wow, Señor, sí. Yo estaba meditando en eso, yo estaba ya meditando en eso. ¿Qué pasa si en ese momento yo le digo a Eli, bueno, Eli, nada, no vamos a hacer servicio, vámonos? No siembro, no hago. Pero hoy puedo decir que hay una generación, no solo en esta casa, sino en esas casas, que los he visto. Muchos son de canción porque los conozco de allí. Y he visto cómo han crecido. Y digo, wow, qué tremendo, Señor. Entonces, el que da realmente la cosecha es Dios. Él es quien la garantiza. Por eso si usted tiene duda de sembrar algo, deje de dudar, porque Dios es quien va a multiplicarla. Si usted está dudando en qué voy a hacer, voy a invertir en este negocio y es lo único que tengo, deje de dudar e invierta. Si usted está dudando en darle a la persona que Dios le está poniendo en su corazón, dese lo que Dios se lo va a multiplicar. Entonces, deje la duda. Génesis 26:12. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. Nosotros muchas veces nos empeñamos en conseguir la cosecha en vez de buscar la bendición. Preocúpese primero en conseguir la bendición de Dios y cada cosa que usted siembre, todo lo que usted haga va a ser bendecido por Él. Por eso, deje de estar viendo con sus ojos naturales. Necesitamos dejar de ver con los ojos naturales. Sí, hay circunstancias, hay dificultades, hay problemas, hay situaciones económicas, a veces hay enfermedad, a veces hay dolor, a veces hay tristeza, sí. Pero si usted sigue viendo con los ojos físicos, no va a poder ver la bendición en lo espiritual que Dios tiene para usted. No va a poder ver esa nube pequeñita en la mano, del tamaño de la mano que dice allí, que Elías le dijo al siervo. Entonces, si usted quiere que de verdad, ¿cuántas veces ora? ¿Cuántas veces adoramos y cantamos, Señor, abre los cielos, que llueva bendiciones sobre mi vida? Pero ni siquiera queremos caer en la nubecita. ¿Cómo va a llover, chicos? ¿Sí me entienden? O sea, la cosecha es por la bendición de Dios, no por las circunstancias que existan. Créanme, esa es una de las razones por las cuales mi esposa y yo hemos estado en Venezuela. Nosotros pudimos habernos ido del país hace mucho tiempo. Pero creemos tanto en lo que Dios está haciendo, que más allá de las circunstancias, creemos que Venezuela es una bendición, una nación bendecida. Y que veremos la bendición en la iglesia, en la gente. ¿Sí me entienden? Entonces, yo no puedo caminar solamente por las circunstancias.
Yo tengo que caminar por la fe, la siembra que estamos haciendo. Ahora, ¿sabe cuál es el mejor abono para esa semilla? Ya casi para cerrar. Vamos al Salmo 126, versículo 5. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El 6 dice, el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Hay cosas que vamos a sembrar que nos van a doler, que nos van a sacar las lágrimas, que duelen. Cuando tú, miren, eso me trajo a memoria ahorita un testimonio que yo escuché de un empresario, un árabe de Puerto La Cruz, que tenía una empresa de electrodomésticos. Y él oraba, ¿no? Es cristiano, y oraba y le decía, Señor, ayúdame en mi negocio, acabo de inaugurar, que yo venda, que yo te prometo que lo primero que venda, yo te lo doy de primicia. ¿Saben qué fue lo que vendió? Lo primero que vendió cuando abrió la tienda, lo más caro que tenía en la tienda. Lo más caro, una nevera que tenía que era carísima. Y tuvo que ir a la iglesia y decirle, pastor, yo traigo esto porque yo le prometí a Dios esto. ¿Me entiende? Yo estoy seguro que le dolió. Le dolió. Hay muchas cosas en nuestra vida que nos van a doler. Pero tenemos la promesa de que si sembramos con lágrimas, de que si esparcimos la semilla llorando, vamos a cantar recogiendo las gavillas. Tengo la certeza de eso. Eso es el mejor abono que podemos tener para nuestra siembra. Por eso cuando usted esté sembrando algo y no le duela mucho, dice, esta semilla está como rara. Pero cuando usted le esté doliendo, cuando realmente usted quiera que su casa cambie, cuando realmente usted quiera que su esposa, su esposo, sus hijos, su mamá, su papá cambie, y usted le está doliendo tragarse el orgullo, llorar, aceptar lo que usted ha hecho mal, y usted está doliendo, usted está sembrando con lágrimas. Pero le prometo que va a cosechar. Cuando usted realmente está creyendo en un negocio, en una inversión que Dios le puso en su corazón, y usted ha dado todo, usted vendió el carro, vendió hasta los zapatos para invertir en el negocio, y está llorando porque se está comiendo es un agua salada. Créame que usted está invirtiendo y sembrando con lágrimas y va a ver la cosecha por la bendición de Dios. Por eso en ese momento lo que tiene que hacer es buscar la bendición de Dios y dejar de pensar, señores, que no tengo la comida. Ayune. Haga ayuno. Por eso es que le digo, no permita que la circunstancia haga que se olvide de eso. Porque muchas veces pensamos desde el dolor y desde lo que estoy sufriendo, señores, que tú ves que me duele. Y yo, sí, hijo, yo sé que te duele. Cuando nosotros, los papás, que vemos a nuestros hijos que a lo mejor están aprendiendo y tienen una tarea de la escuela y les cuesta entender y se ponen bravos, por lo menos Gabriela se pone brava, porque no la entiende en algún momento. Y se pone brava y yo digo, ya va, hija, ven acá, cálmate. Entonces la distraigo un poquito la mente para que se vuelva a sentar. Pero quiere decir que ella está sufriendo por aprender eso y va a dar fruto. Que cuando lo aprenda, lo va a aprender bien. Y lo otro que realmente es hermoso, y ya por último, que está en 2 Corintios 9, versículo del 8 al 11, dice, como está escrito, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siembre en toda circunstancia, tenga todo lo necesario y en toda buena obra abunden ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla, esto es a lo que voy, el que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios.
La semilla que nosotros sembramos no viene de nosotros, viene de Dios. Por eso es que todo lo que Dios nos da, nosotros venimos y se lo entregamos. Porque la semilla que nosotros tenemos es de Él. Por eso es que la cosecha está garantizada. Si tú siembras una semilla que no sabes, usted sabe, en la agricultura, en eso, las semillas tienen un certificado. Las certifican. Esta semilla es buena. La gente que sabe de agricultura sabe cómo es el asunto. Y tú vas a comprar la semilla donde tú sabes que te venden semilla certificada. No la compras a cualquiera, pues no es que llegue yo con una bolsa así de mercado y que mira, compra ahí, tengo semillas ahí de mamón. No. Tiene que ser una semilla certificada. Nosotros tenemos la semilla certificada en Dios. Que toda semilla que sembremos, que viene de Dios y está bendecida por Dios, es que es imposible que no dé cosecha. Por eso es que yo tengo tanta certeza y tanta garantía de que lo que va a hacer Dios con el templo nuevo es tan tremendo. Créame, créame. O bueno, no me crea a mí, créale a Dios, mejor. Ayer, y Dios me está hablando por todos lados. Ayer allá en el festival estaba hablando con un pastor, el papá de una de las muchachas, estaba hablando con él. Y le estaba diciendo, ¿sabe qué fue lo que me dijo? Lo primero que me dijo, da el paso que Dios va a abrir las aguas. Amén. Y me empezó a contar testimonio de su local y todo lo demás. Dar el paso. No sé de dónde Dios va a sacarlo, pero lo va a sacar. Entonces, no dudemos. Siembre lo que tenga que sembrar. A Dios lo que tenga que sembrar, a su familia lo que tenga que sembrar. Pero deje de dudar. Porque la semilla está certificada. La bendición garantiza la cosecha. Por eso yo los animo a que crea que realmente Dios va a dar esa buena semilla. Y si usted cree que es templo y morada del Espíritu Santo, ya la semilla usted tiene en usted la semilla. Amén. Póngase de pie para que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que lo que tú has hecho en nuestra vida es tan sobrenatural, Señor. Cada uno de nosotros, tengo la convicción, la certeza de que has sembrado, Señor. De que quizás con lágrimas muchas veces hemos sembrado. Te pido, Rey, que nos ayudes a labrar el terreno para que la semilla que allí sea sembrada dé buen fruto, Señor. Pero que no nos enfoquemos, ninguno de nosotros nos enfoquemos en el fruto ni en la bendición, Señor, sino que te busquemos a ti, Espíritu Santo, para que seas tú bendiciendo las cosechas de cada uno. Bendice la salud de cada uno, de cada familia, bendice los matrimonios, bendice los hijos, las madres, los abuelos, las abuelas, los padres. Bendice, Señor, las finanzas de cada familia. Reprende, Padre, a la oruga, al saltón, al revoltón que ha querido venir contra cualquiera, Señor. Bendice, Padre Santo, las relaciones entre hermanos, entre familia. Bendice los proyectos, Señor. Prospera, Señor, cada cosa que ha sido sembrada con un corazón, Señor, íntegro, con un corazón de bendecirte. Prospera cada uno de ellos, así como prospera en sus almas, Señor. Y ayúdanos a recibir, Padre, esa buena semilla tuya, Señor. Para que en el lugar que sea sembrada, Señor, tengamos esa cosecha asegurada por tu bendición. Perdónanos, Señor, si hemos muchas veces desparramado la semilla. La hemos malgastado, no hemos sabido administrarla o incluso la hemos dejado sembrada donde no es. Por eso, Padre Santo, te bendecimos. Te damos gloria, honra. Y anhelamos, Padre, que nos dé sabiduría, Señor, en el momento de la cosecha. Que cada cosa que quizás sembramos con lágrimas, veamos la cosecha en su tiempo, Señor.
podamos cantar y alabanzas y darte gloria en todo. Por eso te bendecimos, te damos la gloria, la honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.